Buenas tardes, Ejército Mariano y Grupo de Oración Padre Pío. Hoy vamos a hablar sobre algunas apariciones marianas, específicamente 9 apariciones marianas. Les doy las gracias y las buenas tardes a todas las personas que se irán conectando para escuchar sobre estas apariciones marianas. En nuestros programas anteriores hemos hablado sobre Nuestra Señora de Guadalupe, sobre Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Hemos también hablado de Nuestra Señora del Pilar. Y hoy vamos a hablar de algunas apariciones desde el año 1200 hasta el 1800. Y vamos a aprender de que en estas apariciones nuestra Madre, siempre pensando en sus hijos, viene a consolarnos, viene en tiempos de tribulación, viene a acercarnos a su Hijo. En todas estas apariciones ella pide que se construya una capilla o una iglesia en ese lugar. Y vemos también que en estas apariciones ella también habla sobre la conversión, sobre volver a su hijo, sobre la reconciliación, sobre la confesión. Así que voy a esperar que se acerquen otras personas o se conecten otras personas, porque este es un programa que tiene mucha información que yo creo que no conocemos. Yo ayer y en el tiempo que estuve revisando me di cuenta que había muchas cosas que no sabía, que desconocía, y quiero que todos aprendamos sobre estas apariciones marianas. Vamos a comenzar con la Virgen del Rosario y vamos a terminar con Nuestra Señora de Laván, una de las últimas apariciones. Así que les doy las gracias y las buenas tardes. Luego de que hables de estas apariciones, quiero que algunas personas que quieran estar en vivo conmigo hablen sobre alguna experiencia que han tenido con el rezo del Santo Rosario, o si han visitado alguno de estos lugares, o alguna experiencia que hayan tenido alguna ayuda gracias a la Madre de Dios. Vamos a comenzar con el año 1208, que está la Virgen del Rosario. Y sabemos que la Virgen del Rosario se le aparece a Santo Domingo Guzmán. Este era un hombre que era español. Tenía una gran misión de ir a un lugar donde habían personas que tenían unas falsas creencias, y era muy difícil la conversión de estas personas. Y él le pedía a la Virgen, a la Madre de Dios, de que le ayudara en esta misión. La Virgen se le aparece y trae el rosario en la mano y le entrega a Santo Domingo de Guzmán en el año 1208 este rosario, y le dice que muchos pecadores se convertirán, y que no se desanime, sino que a través del rezo del Santo Rosario ella va a ayudarle, y que muchos pecadores se convertirán. Vamos a ver que la Virgen misma le dice que esto es un arma muy poderosa contra los enemigos de la fe. Y la misma Virgen también le pide que él predique por todo el mundo el mensaje de su Hijo, y muchos pecadores se convertirán. Domingo de Guzmán era un sacerdote español, y como les acabo de decir, él tuvo que ir a Francia y tuvo que ir a un lugar donde había tantas personas que tenían tantas falsas creencias. Y fíjense que la misma Virgen se le aparece y le da el rosario como un arma poderosa, y le dice que va a ser un arma para ayudarle a la predicación y a la conversión de muchos pecadores. Así que no podemos desanimarnos y tenemos que seguir bajo esta confianza, rezando el Santo Rosario por la conversión de las personas que no creen, no esperan y no aman a Dios. Esto fue en el año 1208, y esta aparición es Nuestra Señora o la Virgen del Rosario, y esta aparición es una aparición mariana y es aprobada por la Iglesia Católica. Esos hermosos rayos nos comprueban que nuestra Madre de Misericordia, está aquí dándonos su bendición y acompañándonos en este aprendizaje de las apariciones marianas. Vemos en el año 1246 la Virgen del Carmelo, o la Virgen del Carmen, en el Monte Carmelo.
En el año 1246 también había un hombre que era muy devoto de la Virgen, que se llamaba Simon Stock, y él también estaba pasando por grandes dificultades, y él le pide a la Virgen, siempre le pedía en oración, que ayudara a su congregación, que ayudara en que ellos se mantuviesen unidos a Jesús. Y el 16 de julio de 1251, la Virgen se le aparece a San Simón Stock y ella misma le entrega el escapulario. Y ella le dice que con este escapulario les va a proteger y los va a ayudar en todas sus necesidades. Y que este escapulario lo tienen que llevar con mucha fe. La primera promesa de la Virgen con este escapulario es que quien lleve ese escapulario con fe no va a sufrir las penas del infierno. Y luego la segunda promesa es a un papa, a Juan XXIII, que la Virgen se le aparece y la Virgen le hace ver que ella está vestida como la Virgen del Carmen, y le hace ver que quien lleve ese escapulario puesto en el momento de la muerte, el sábado siguiente a la muerte de la persona, será librado del purgatorio si esta persona va al purgatorio. Vemos que también para este escapulario hay que llevarlo con mucha fe. Segundo, dicen, estuve leyendo de que debe darlo un sacerdote, o debe tener la bendición de un sacerdote. No es que se lleva con un prendedor puesto, sino que en una parte de nosotros, sino en una franela, sino que se lleva como escapulario. Y también dicen que las personas que llevan este escapulario tienen que hacer obediencia, castidad, es decir, también tienen que tener méritos. Y la entrega, por lo menos con ayuno y oración, los miércoles y los sábados, o los miércoles y los viernes. Es decir, que también, así la Virgen entrega promesas, pues la persona que lleve el escapulario tiene que tener un voto de obediencia, de castidad, de pureza, de oración. Y que este escapulario tiene que ser entregado por un sacerdote o tener la bendición de un sacerdote. Vemos, esta es la segunda aparición, que fue en el año 1246. Vemos que en el año 1208 estábamos hablando de la Virgen del Rosario, como la propia Virgen le entrega a Santo Domingo de Guzmán el Santo Rosario. Y luego vemos en el año 1246, el 16 de julio de 1251, como la propia Virgen le entrega este escapulario a este santo, a San Simón Stock. Y el Papa aprobó esto, y esto es un sacramental mariano. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen es un sacramental mariano. Entonces ya llevamos 2 apariciones. La tercera aparición que vamos a hablar hoy, que pienso que es desconocida, fue en el año 1449 y se llama Santa María de la Cruz Cubas de la Sagra. Yo tampoco la conocía. Se llama Santa María de la Cruz Cubas de la Sagra, y esta aparición ocurrió en Madrid en el año 1449. Era una pastorcita que se llamaba Inés. Ella tenía aproximadamente 12 años. Y ella se le aparece a la Virgen, y es una señora muy hermosa, y le dice que vaya a decir este mensaje de que se confiesen y se conviertan, porque Dios va a castigarles si no hacen oración, se confiesan y se convierten. Y va a venir una enfermedad. Ella cuidaba cerdos. Esta niña, en esta primera aparición, la Virgen le pide que vaya de este mensaje, pero ella no lo hace. Al día siguiente la Virgen se le aparece, que es un martes 4 de marzo de 1449, y la Virgen le pregunta: hija, ¿por qué no dijiste el mensaje? Y ella le dice a la Virgen porque sabe que nadie le va a creer. Entonces ella le pide de nuevo en esta segunda aparición que diga este mensaje a las personas, que se confiesen y se conviertan. Ella
ese día decidió decírselo a sus padres y por supuesto sus padres no le creen. A la tercera aparición la Virgen le pregunta, ¿tú has dicho el mensaje? Y ella le dice, sí, he dicho el mensaje a mis padres y no me han creído. Pues la Virgen le pide que vaya a un sacerdote, al clero, a la iglesia, y que vaya a dar este mensaje. Por supuesto el clero de la iglesia tiene sus dudas y le pide una señal. Ella de nuevo está cuidando estos animales y se encuentra que la Virgen se le aparece. Y ella le dice que por favor le dé una señal. Ella tenía una cruz en la mano. La Virgen toma esa cruz, la coloca y se arrodilla delante de ella. Vemos entonces la adoración y la entrega de nuestra madre a la cruz de su hijo. Y ella le dice, la niña le pregunta, ¿quién eres? Y ella le dice, yo soy la Virgen Santa María. La Virgen le tocó sus manos y le colocó las manos de una manera de que ella no se las podía separar, y las manos de esta niña hacían la señal de la cruz. Y la Virgen le dijo que fuera directamente a la iglesia, que ella iba a llegar justo cuando la misa había terminado, y que fuera directamente donde el sacerdote le mostrara las manos con la señal de la cruz. Así hizo la niña Inés y fue, y justamente el sacerdote vio como ella tenía estas manos pegadas, y la Virgen le dice, no solamente le manda que vaya y busque al sacerdote, sino que le dice que tienen que en ese día hacer 2 misas allí en esa iglesia, y que después tienen que ir a otra iglesia que se llama Santa María de Guadalupe, que quedaba a 300 kilómetros, y que ella tenía que ir a ese lugar. Y fíjense que cuando ella hace exactamente como la Virgen pide, ese día se hacen esas misas, después ella va con su papá y con otras personas y hacen ese recorrido de varios días hasta a esta iglesia, a Santa María de Guadalupe, y allí había un centro donde había medicina y donde los médicos que examinaron a la niña decían que eso que ella tenía en la mano era una malformación, que ella había nacido así y que eso no se podía curar. Pero ella insistía que ella no había nacido así, sino que había sido la Virgen. Y luego de que ella está en ese lugar, que los médicos la vieron, ella estaba en su habitación y sus manos vuelven de nuevo a estar normales. Y es cuando entonces entienden que ha sucedido un milagro y que es la Virgen misma la que está permitiendo todo esto para que entonces crean en estas apariciones. Entonces vemos esta tercera aparición que se llama Santa María de la Cruz Cubas de la Sagra, que fue en Madrid, en España. Y ella también, la Virgen, pidió allí un santuario. Eso fue el año 1449. En el siglo XVI al siglo XVII vemos en la India que la Virgen también se aparece, y la Virgen allí, esta aparición se llama Nuestra Señora de Bailancani. Nuestra Señora de Bailancani. Yo sé que tiene un nombre difícil. Esta fue la aparición que yo les estaba comentando esta mañana sobre este niño que está llevando leche y entonces se queda durmiendo debajo de un árbol y se le aparece la Virgen con el divino niño y le dice que si le quiere dar un poco de leche al niño. Y este niño le entrega y le da la leche que tiene para el niño Jesús. Y luego entonces cuando va a ir a donde su amo, le explica de que no ha traído la leche porque se le apareció una bella señora con un niño en brazos y que él le había dado toda esa leche al niño. Y el Señor, por supuesto, se enojó mucho, y en el momento que le está reclamando de lo que estaba pasando, pues entonces donde supuestamente estaba la leche, que estaba vacío, empezó a llenarse de leche y empezó a salir muchísima leche. Entonces esa persona se dio cuenta que había sido una aparición extraordinaria, y le pidió al niño que fueran al lugar donde se había aparecido esa bella señora. Y ahí entonces empezaron a hacer oración. Un tiempo después pasa de nuevo algo también significativo. Un niño que había nacido con impedimento, que no podía caminar desde el nacimiento, pero que ayudaba a sus padres vendiendo leche, también estaba solo, y la Virgen se le aparece con el niño y le pide que por favor le dé leche para el niño.
y el niño le da toda la leche que tiene. Y luego entonces la Virgen le dice que le va a pedir un favor, que vaya a ir a ver a alguna persona que quiere llevarle un mensaje. Y él le dice: yo quisiera dar el mensaje, pero no puedo caminar. Y la Virgen se sonríe, y en ese mismo momento el niño empieza a caminar, milagrosamente sana. Y entonces la Virgen le da el mensaje de que quiere que le construyan allí una iglesia, y que vaya a buscar a este sacerdote en esa iglesia de ese lugar. Pues así hizo el niño, y por supuesto que el sacerdote entendió claramente que había sido un milagro, porque ya sabían la historia de este niño, y él sí fue obediente a lo que la Virgen pidió. No podía hacer allí una iglesia o un santuario enorme, pero hizo una pequeña capilla. Pero como son las cosas de Dios, este lugar quedaba muy cerca del mar, y estas cosas que Dios tiene, esos designios de misericordia, y cuando María pide un santuario y no se lo pueden hacer sus hijos en ese momento, pues Dios siempre encuentra las maneras. Pues resulta de que habían unos hombres que estaban naufragando, estaban en una tormenta terrible, y ellos eran devotos de la Virgen, y le estaban pidiendo a la estrella del mar, que era la Virgen, que por favor le salvara de esa tormenta, porque sabían como marineros que no había manera de que pudieran llegar a tierra, o sea que todos iban a morir. Y le prometen a la Virgen que si la Virgen les salva a todos, y todos pueden, es decir, salvarse y no mueren en ese naufragio, en esa tormenta, pues en el primer lugar donde toquen tierra, allí van a hacer una iglesia o un santuario en nombre de la Virgen. Y exactamente, pues la Virgen les ayuda, ninguno de ellos muere, y este barco de Portugal donde toca tierra es allí, exactamente donde estaba esta pequeña capilla de Nuestra Señora de Bailancani. Pues ellos mismos, las personas de Portugal, fueron los que hicieron este hermoso santuario, que les pido que lo busquen en internet. Es bellísimo, es un santuario majestuoso, ya es también una basílica. Incluso el año 2004 en la India hubo un maremoto, y habían 2.000 personas en ese momento escuchando la Santa Misa, y hubo destrucción y muerte alrededor de todo este santuario, y el santuario, las 2.000 personas y el sacerdote permanecieron intactos, permanecieron bien. Estas son las cosas de que donde está María, Dios da una bendición especial y una protección especial. Entonces, vemos esta historia de estos dos niños, y vemos como la Virgen se aparece con el niño, y vemos que han sido tantos los milagros y tantas las apariciones, tantos los milagros y los favores concedidos por esta Virgen, la Nuestra Señora de Bailancani, que tuvieron que hacer un museo al lado de la basílica. Y en internet se puede ver todas las cosas, de todos los favores, de todas las intercesiones y ayudas de la Virgen, o sea, todas las personas que en agradecimiento han llevado algún objeto, algo que tenga que ver con su cirugía o con aquel favor concedido gracias a la Madre de Dios. Fíjense que esto está en la India, y las veces que pude ver en el internet, el santuario siempre está lleno, muchísima gente. Allí todas las religiones son bienvenidas. Mucha gente de la India va, no tienen la religión católica, pero igual van a pedirle a la Virgen, a la Madre de Dios. Entonces vemos esto fue en el siglo XVI y XVII, y fue una aparición en la India. Cada año, entre el 30 de agosto hasta el 8 de septiembre, son las fiestas en esta basílica de Nuestra Señora de Bailancani, y son fiestas que terminan el 8 de septiembre, que es el Día de la Virgen. Vemos entonces que en el año 1608 está también la aparición de la Virgen María de Siluva. Eso está en Lituania, y es la Basílica de la Natividad de la Virgen María. Esto tiene que ver en una época donde
hubo mucha fe, pero de repente la fe se pierde, la iglesia es perseguida y por supuesto los cristianos son perseguidos y la fe muere durante 70, 80 años. Están unos pastores en esa área y se aparece una mujer que está llorando con un niño. Estos pastores no eran creyentes, pero ellos van a buscar a un pastor calvinista que estaba allí, que tampoco era creyente, no eran católicos. Y él vuelve y se acerca donde está esta aparición, donde está la Virgen llorando, y le dice, ¿por qué lloras? Y ella dice, había una época en que mi hijo era amado, pero ahora no. Y ella pide una capilla en ese sitio donde ella se aparece. Y vemos entonces que esta es la primera aparición en el año 1608 en Lituania, donde la Virgen se le aparece a personas que no son creyentes, a estos pastorcitos y a estas personas que no son creyentes, o sea, la Virgen llamando a todos sus hijos. Luego en el año 1664, en Francia, está Nuestra Señora de Lourdes, que es refugio de los pecadores. Se le aparece a una niña que se llamaba Benedicta, era una campesina, y ella se le aparece igual, la Virgen con el niño en brazos. Vemos que casi todas estas apariciones de estos años, la Virgen venía con el niño en brazos. Y vemos que ella tuvo la bendición y la dicha de que la Virgen se le apareció más de 2000 veces. Hasta su muerte la Virgen se le apareció. Y ella misma le dice, la Virgen le dijo que su nombre era María. Y en esta aparición ella pide, ella es el refugio de los pecadores, y ella pide que se confiesen, que se arrepientan y que vuelvan a su hijo. Esta es la aparición que yo les estaba comentando esta mañana, de que la dueña de ella, ella era pastorcita, pero ya le trabajaba una señora. Y ella le comenta a la señora de que se le había aparecido la Virgen. Y entonces, que se le había aparecido una señora que se llamaba María. Y entonces esta señora la persigue, va con ella y puede escuchar a la Virgen, aunque no la podía ver. Y puede escuchar claramente cuando la Virgen le dice que le diga a la señora que tiene una mancha muy fea en el alma y que tiene que ir a confesarse. Para quitarse esa mancha tan fea. Entonces Nuestra Señora de Lourdes es refugio de los pecadores. Allí también se hizo una capilla, pero estas cosas de la vida, que fue en el año 2008 que esta aparición fue aprobada, y esto fue en el año 1664 en Francia. Podrán imaginar todo el tiempo que pasó y todo pues la investigación y todo lo que sucedió. Entonces la Virgen en esta aparición habla sobre la confesión, habla también sobre cómo la mujer tiene que ser modesta en el vestir y cómo debe cuidar su cuerpo, y también habla sobre los abortos, sobre en el futuro cómo tantos niños iban a ser abortados. Habla de este tema en esa aparición en el año 1664. ¿Verdad que hemos aprendido algunas apariciones? Yo me imagino que ustedes no sabían de Nuestra Señora Bailancani en la India. Yo tampoco la conocía. Y de esta aparición tampoco yo desconocía esta aparición. Y en el año 1798 a 1898 está en Vietnam, es Nuestra Señora de La Van. Esta es la séptima aparición que estamos hablando. Y en esta aparición vemos como en Vietnam por mucho tiempo han sido perseguidos los católicos y han sufrido grandemente. Y han pasado por torturas muy fuertes, tanto los misioneros como los católicos. Y vemos que en el 17 de agosto de 1798 había un rey que emite una orden de que se destruyan todos los seminarios y todas las iglesias católicas, incluso se le dé castigo a los católicos y sean perseguidos. Imagínate que todos los católicos pues tienen que salir huyendo porque van a ser masacrados, asesinados, y ellos, Laván significa súplica.
Ellos estaban, vamos a decir, estaban huyendo de esta persecución, de esta muerte, y estaban todos juntos en un lugar rezando el rosario. Y en la noche se aparece la Virgen con el niño y dos ángeles. O sea que vemos que todas estas últimas apariciones que hemos hablado, la Virgen se aparece con el niño en brazos. Y la Virgen les da ánimo. Se hizo una capilla en ese lugar donde se apareció la Virgen, que se llama la Basílica de Laván. Pero en el año 1972 fue destruida y se volvió a construir en el año 2000. Entonces vemos cómo la Virgen ve el sufrimiento de sus hijos, de la iglesia perseguida, y cómo la Virgen se le aparece a este grupo de personas que estaban huyendo de estas personas que estaban buscándoles para asesinarles y para darles una muerte violenta. Y vemos también en el año, con estas dos últimas apariciones vamos a terminar en el día de hoy. En el año 1836, Nuestra Señora de las Victorias. Esto no fue una aparición física, esto fue en París. Esto sucedió cuando el párroco está dando la misa, está oficiando la misa, pero siente que dentro de su interior hay una voz, porque en esa misa lo que iban eran 10 personas. Eran misas que solamente asistían muy pocas personas, no pasaban de 10. Y el sacerdote tenía como un tormento, un sufrimiento, como que Dios lo iba a juzgar, porque no era posible de que él no pudiese llevar el mensaje de Cristo. Él se sentía como triste y muy, como muy asustado, como decir, ¿cómo me voy a presentar frente a Dios? ¿Qué méritos tengo? Me va a juzgar y yo, solamente vienen 10 personas a misa. Y entonces, estando en una misa, haciendo el sacrificio de la misa, siente que él en su súplica de su corazón le está pidiendo a Dios de que le ayude a convertir pecadores, a que más personas vengan a la iglesia. Y escucha una voz que le dice: consagra tu parroquia al Santísimo Corazón de María. Él estaba dando la misa y esas palabras eran como un eco, y él las escuchaba y creía que era su propia mente, pero decía: no puede ser, consagra tu parroquia al Santísimo Corazón de María. Luego que termina la misa, vuelve a escuchar por segunda vez esta voz, esta fuerte voz que dice: consagra tu parroquia al Inmaculado Corazón de María. Y él habla con el obispo de París, y el obispo de París le aprueba de que la parroquia se consagre al Inmaculado y Sagrado Corazón de María. ¿Cuál es su sorpresa? De que ese día que comienza esa parroquia a ser consagrada a María y comienzan las oraciones, asistieron de 400 a 500 personas ese día. Ahí ese sacerdote se dio cuenta de que esto era entonces una señal del cielo, de que él no había visto a la Virgen, pero esa voz que había escuchado en la misa era cierta, era la voz del Señor, era la voz que venía de lo alto, que estaba pidiendo que consagrara su parroquia al Sagrado Corazón de María. 400 a 500 personas llegaron. Esta misma fue la iglesia Nuestra Señora de las Victorias, que cuando Santa Teresita estaba enferma, que ella a los 10 años tenía una enfermedad, ella, la mamá ofrece unas misas en esta iglesia y le ofrece unas misas a la Virgen, y ella dijo que la Virgen la había curado. Y terminamos para que luego ustedes estén en vivo conmigo y conversemos un poco sobre estas apariciones marianas. En el año 1842 en Italia, la Virgen del Milagro de San Andrea. Esta aparición también fue a una sola persona. Esto era un hombre, era un judío, que era un hombre de mucho poder, de mucho dinero, que su hermano, que también había sido judío, se había convertido al catolicismo y él tenía una gran rabia. Esto lo habíamos hablado cuando conversamos sobre Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Entonces, él tenía grandes amigos que eran católicos. Incluso uno de ellos ofreció su vida y su enfermedad, y le ofreció su vida a Dios para que esta persona se convirtiera. Y entonces este amigo le dijo que llevara
en el cuello la medalla milagrosa y que rezara. Pero él, con su amigo, como haciéndole a su amigo como diciéndole, está bien, yo te voy a demostrar a ti que esto no funciona, que esto no sirve. Yo la voy a llevar en el cuello y voy a hacer esa oración que tú dices, pero yo te voy a demostrar a ti que esto no funciona o no sirve. Pero muchas personas estaban rezando por la conversión de este hombre. Y muere una persona y entonces él tiene que entrar con su amigo a una iglesia, a esta iglesia, donde que se llama el Milagro de San Andrea. Y eso fue en Roma en el año 1842. Y en el momento que él entra a esta iglesia, donde estaba expuesto el arcángel San Miguel, se le aparece la Virgen. Se le aparece la Virgen tal cual la medalla milagrosa. Aunque la Virgen no le habla, él dice que él entendió muy bien lo que la Virgen quería decirle, que él había entendido muy bien el mensaje de la Virgen. Y en ese mismo momento que vio a la Virgen como vestida como la Virgen de la medalla milagrosa, que la vio físicamente, entendió el amor a nuestra madre, y en ese mismo momento dejó de ser judío, pidió de un sacerdote que lo ayudara a recibir el bautismo, la comunión, la confesión, es decir, recibió todos los sacramentos de la Iglesia Católica. Y es tanto la conversión y el llamado de que él se hace sacerdote. Y junto con su hermano, ellos entonces ayudan a la conversión de muchos pecadores. Y esto fue en el año 1842. Hay veces que no entendemos, por ejemplo, vemos aquí cómo hay una persona que ofrece su vida a Dios por la conversión de esa persona, y esa persona muere. Hay veces que lo vemos mucho también en algunas familias, vemos que de repente hay alguna persona que ofrece su vida dentro de una familia porque hay un niño que tiene alguna enfermedad. Lo estamos viendo hoy en día, cuántas personas no están llegando a los hospitales y están ofreciendo su vida para que el ventilador se le pueda dar a una persona más joven. Esos son personas santas, personas que como Cristo sacrificó su vida, pues estas personas sacrifican su vida por la conversión y la salvación de otras personas. Ese amigo de él, que estaba enfermo y ofreció su enfermedad, incluso le pidió a Dios que tomara su vida por la conversión de esta persona. Y miren los frutos de esta conversión. Este hombre muere, pero esta persona que era judía, no solamente se le aparece la Virgen, sino que cambia de ser judío, pasa a ser católico y también entonces llega a ser sacerdote. Y con esto y terminamos. Yo creo que hicimos un buen resumen de estas 9 apariciones que no conocíamos. Me parecen muy tiernas porque la Virgen, casi todas estas apariciones, viene con el niño en brazos, y en todas ellas ella pide el que hagan la iglesia o la capilla. ¿Y es por qué? Porque donde ella se aparece, Dios concede a ese lugar grandes y abundantes bendiciones. Su madre viene, su Madre Santa Inmaculada viene. Y es por eso que ella pide una capilla o un lugar allí de oración para ella presentar todas nuestras oraciones a su Hijo. Bueno, en este momento, si hay alguien que quiera conectarse conmigo en vivo y a hablar sobre la Virgen, vamos a hablar en las próximas apariciones marianas sobre Nuestra Señora de Lourdes. Es la próxima aparición, pero yo creo que ya hemos aprendido con Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Ya conocemos a Nuestra Señora del Pilar, que se apareció a la Virgen cuando aún vivía, al apóstol Santiago. Nuestra Señora de Coromoto también hemos hablado, pero hablamos también de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, vamos a ver si tenemos, esperando que sí, para conversar con algunas personas sobre estas apariciones marianas, o alguna persona me quiere dar un testimonio. Esta persona todavía no la puedo ver. Por favor, envíenme su solicitud. Estamos en un tiempo mariano, el tiempo de los tiempos. Nuestra Madre nos pide que nos consagremos a su Inmaculado Corazón, que es un gran refugio. Y ella misma dice en Medjugorje que si nosotros no nos refugiamos y no nos consagramos a su corazón, ella no va a poder ayudarnos. Es decir, son momentos muy difíciles, momentos donde
el mundo va a ser sacudido y que hay muchas personas que si no estamos bajo el amparo de la Madre de Dios podemos perder la fe. Entonces tenemos que mantenernos en ese puerto seguro, en esa arca de la alianza y bajo su sagrado manto y dentro de su inmaculado corazón mirar solamente a Jesús. Pueden por favor enviar la solicitud para que puedan entonces estar en vivo y puedan conversar un poco conmigo sobre su experiencia con las apariciones marianas o algún detalle que quieran hablar. Vamos a ver si puedo hacer alguna conexión con alguna persona. Les doy las gracias por haberse conectado y haber estado conmigo en este programa de las apariciones marianas. Hola, buenas tardes. No está preparada. Bueno, por favor envíeme su solicitud. Quiero conocer sus experiencias y también saber aquella experiencia o testimonio que quieras compartir. Vamos a ver si puedo. Aquel testimonio que quieras compartir sobre el rezo del Santo Rosario o algún santuario que hayas visitado mariano. Vamos a ver si podemos conectarnos. Hola, ¿cómo estás? Hola Lore, buenos días. Hola, ¿de dónde? Buenos días, buenas tardes por aquí. ¿De dónde te conectas? Desde Bogotá. Bogotá. Cuéntame alguna experiencia que has tenido en algún santuario o por el rezo del Santo Rosario. Lore, cuando yo empecé mi proceso de conversión el año pasado, estuve en Miami con mi esposa y tuvimos la fortuna de entrar a la iglesia de Guadalupe, pero yo fui a acompañarla a ella nomás. Allá en México, No, en Miami. en Miami. Ah, Nuestra Señora de Guadalupe en Doral. Sí. Entonces, yo fui a acompañarla, yo todavía tenía muchos visos de orgullo y de prepotencia, y volvimos a Colombia. Y bueno, para esos días aquí se celebró la fiesta de la Virgen del Carmen. Como yo soy del ejército, pues fui como cumplimiento de una orden y empecé a ver la advocación de la Virgen del Carmen. Cuando fuimos a Estados Unidos, estuvimos en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, volvimos a Colombia, viajamos a una ciudad que se llama Neiva y en el trayecto, pues como también es la patrona de los transportadores, pues usted se puede imaginar que en la vía lo que había era Virgen del Carmen por todos lados. Y bueno, pues resulta que ya en mi proceso de conversión empecé a rezar mi Santo Rosario y gracias a mi Señor y a mi guía espiritual, pues pude saber que mi advocación era la Virgen del Carmen. Entonces, pues desde ahí yo tengo ya mi escapulario y Ajá. la imagen de la Virgen en la oficina, aquí en la casa, a la que rezo todos los días y a la cual yo le agradezco mucho porque la verdad, con mi proceso de conversión he sentido su compañía, su fortaleza para continuar este proceso. Yo sé que es un proceso que va a durar hasta el último segundo que Dios permita tenernos con vida, pero pues efectivamente uno va viendo las señales en el camino y me pude dar cuenta que ella era la señora que tenía como patrona de mi vida y a la cual yo me cubro con su santo manto para seguir en este proceso de conversión y de servicio a Dios como su Padre Cristo. Hermoso testimonio, pero tú sabes que yo necesito a muchos hombres comprometidos con la Madre de Dios y que lleven este testimonio a otros, porque el ejército mariano necesita además hombres que estén en la primera fila y que puedan llevar este testimonio de conversión. Yo sé que hay veces que hay muchas personas que no quieren escuchar, pero Mamá María te va a dejar saber a dónde tú tienes que llevar su mensaje, su rosario. No sé si has tratado de llevar este mensaje a algunos amigos, a algunos familiares. Claro, no, yo me he vuelto como una oficina de marketing de la Virgen María y donde cada vez que puedo hablarle sobre todo a los hombres para que vaya creciendo ese número, porque la verdad, las mujeres nos arrastran y nosotros también tenemos que hacer nuestra tarea, Lore. Entonces estamos con esa misión. De verdad, gracias. ¿Tú no fuiste al encuentro que yo estuve en Bogotá o no? Claro, yo iba de uniforme y ese día me dio la Claro, fortuna el y la soldado de suerte. Cristo, el que yo te llamaba soldado de Cristo. Ah, te descubrí. Yo decía, pero este es el soldado de Cristo. No lo conozco yo. Bueno, Sí, sí, Lore. que me acuerdo que ese día hablaste de, bueno, que lo puedes decir en vivo, que no me podías ver ni en pintura. Esa Lorena, no quiero escucharla porque tú escuchas tanto ese rosario. Sí, Puedes sí, así. compartirlo con las personas porque es una manera
bueno, de evangelizar también, de decir, mira, yo también pasé por allí, no quería saber ni siquiera de rezar el Santo Rosario y mira cómo hoy estoy llevado, prendado de esa ternura de Mamá María. Así es, Lore. Mi señora empezó a seguirla por el Santo Rosario todos los días y a mí me causaba mucha incomodidad. Yo pasé la vida rezando y ya yo decía, la fanática, qué pereza, esa Lore no deja dormir. Claro, como allá es una hora más, en Miami es una hora más, aquí son las 6, son las 7 de la mañana. Y hoy, bueno, pues tuve la fortuna de que se lo comenté cuando usted vino a Colombia y hoy yo soy de los que, bueno, mi amor, ya, el rosario, los niños, vámonos ya para misa. Soy el que empujo y empiezo a apurar pues para que vayamos al sacramento del altar. Y la verdad, hoy ya tampoco aspiro a perderme de sus santos rosarios cuando pueda, los veo desde las 7 de la mañana o cuando usted tiene alguna charla. Inclusive al padre José Varela, cuando puedo escucharlo también lo hago. Bueno, todo lo que haga el ejército mariano yo trato de estar ahí, Lore, pero la verdad sí, yo renegaba mucho de que Lore estuviera presente en mi casa a través de Instagram con el Santo Rosario y hoy aspiro siempre a estar en primera fila. Yo me imagino que tú dirías, esa mujer con ese rosario tan largo desde el carro, ay Dios mío, ¿cómo es posible? Yo me Sí, imagino hasta cuándo fue, qué rosario número cuál fue que tú dijiste, no, de verdad, estoy abriendo mi corazón. Me imagino que los primeros rosarios había una batalla contigo interior con Lorena, esa Lorena. sí, sí, Lore, pero yo creo que fue como los pasos en los que yo me fui adentrando con el Santo Rosario en el momento en que yo empecé en agosto y yo creo que a los 20 días, un mes fue que sentí la necesidad de empezar a hacer el rosario y empecé a hacerlo en la oficina despacio. Obviamente al comienzo uno siente que el maligno quiere que uno no siga en esos pasos y hace que se sienta uno cansado con pereza, pero esos son los pasos de la voluntad que uno quiere empezar a dominarse uno mismo para tomar el rosario con muchísima fe, dedicarle el tiempo que se merece. Y uno también entiende muchas veces por tiempo de trabajo a la hora que fuera yo llegaba aquí a la casa y decía, no, porque yo sé que si no hago el rosario completo, el maligno va a seguir enviándome trabajo y más trabajo para que sea la excusa de no rezar el rosario. Entonces yo llegaba a mi casa cansado, exhausto, pero decía, no, lo voy a hacer completo, mis 50 rosas, y así paulatinamente el maligno empieza a darse cuenta de que uno no puede, él no puede con uno. Sí, ¿Sí? porque él maneja mucho el tiempo y te pone mucha Sí. pereza. Pero por eso nosotros tenemos un gran aliado que es nuestro Santo Ángel Custodio. Por eso yo siempre les digo, hablen con el ángel, pídanle al ángel que ayude con el horario, con el tiempo, porque Dios nos va a juzgar también sobre ese tiempo valioso que nos ha dado. Y como yo decía esta mañana, tenemos que tener tiempo valioso para la oración, un tiempo para la familia, un tiempo para la recreación, un tiempo para compartir, pero también tiene que haber un tiempo de recogimiento, un tiempo de encuentro con el Señor. Bueno, No, Lore, soldado de Cristo, estoy muy contenta de haberte vuelto a ver, porque, bueno, yo me quedé muy contenta con tu testimonio. Imagínate, fuiste la gracias. primera persona que ese día conversó y habló delante de todo el mundo. Y bueno, yo creo que esas experiencias que tuvimos ese día, esperando en Dios, ¿verdad?, de que podamos volver a reunirnos y compartir con el Ejército Mariano de Bogotá, esperando en Dios que esta pandemia, que ahorita estamos más unidos que nunca, ¿verdad que sí? Rezando todos, que se haga la voluntad de Dios, pero rezando mucho. No dejemos de rezar por nuestros hermanos que están en ese combate final, los moribundos, los que están ya en agonía, aquellas personas que están en los hospitales, porque mucho, mucho puede hacer nuestra madre con nuestras oraciones. A muchas personas nuestra madre puede esas gracias que Dios le da, regresarles la salud. Y muchas de ellas puede llevarlas a, o sea, no dejar que vayan a, que se pierdan sus almas, sino que vayan o al purgatorio o al cielo. Pero la madre necesita de nuestras oraciones, un tiempo de mayor oración, quizás de hacer otro rosario, quizás de hacer la coronita de la Divina Misericordia, hacer un poquito de sacrificios, levantarme quizás a las 5 de la mañana a escuchar la misa. Tenemos que poner de nuestra parte, porque imagínate, la persona que está en ese combate final, sentirse sola, abandonada, triste, y que no pueda contar con un alma que esté allí consolándola y rezando por ella. Lore, muchas gracias. Mi corazón está con el ejército mariano, sirviéndole a Dios, sirviéndole a todos. Mis bendiciones para todos, que el Todopoderoso los proteja con la Santísima Virgen, que nos guíe con nuestro ángel custodio
Y aquí estamos esperándolos en Colombia para volver a reunirnos y orar nuevamente juntos, Lore. Muchas gracias. Bueno, gracias, soldado de Cristo. Y bueno, seguimos rezando. Vamos a darle la oportunidad a otra persona. Muchas gracias. Chao. Chao. Sí, me recuerdo, yo decía cuando él conversaba, yo creo que este es el soldado de Cristo, que yo le decía soldado de Cristo, porque su testimonio fue muy simpático, empezar la conferencia en Bogotá, como él decía, Lorena, yo no la podía escuchar, decía, quita esa mujer, apaga ese rosario. Esas son las cosas que hace nuestra madre. Si hay alguna otra persona, nos quedan 12 minutos de programa que quiera conectarse a dar algún testimonio. Si ha visitado algún santuario mariano, no tiene que ser lo que hemos hablado, quizás ha estado en Lourdes, ha estado en Fátima, ha estado allá en México y nos quiere dar su testimonio. Vamos a ver si tengo alguna otra persona que quiera conectarse. Refugio de los pecadores, así se llama nuestra madre, consoladora de los afligidos. Así que a ella nosotros le estamos... Hola. Esta persona no tiene conexión. Bueno, quiero por favor que sigan enviando la solicitud. Nos quedan 12 minutos a ver si podemos compartir algún otro testimonio. Y no olvidarnos que estas apariciones marianas están en YouTube, en la cuenta del Grupo de Oración Padre Pío Miami, gracias a Lourdes, que que están allí, que ella las está grabando y quedan allí para que puedas compartir con otras personas que quieran conocer también el tema de la verdad de los ángeles, que también quedó allí en el grupo de oración. Hola. Hola, ¿cómo estás, Loren? ¿Cómo te va? Bien, ¿de dónde te conectas? La paz del Señor sea contigo. Igual. Yo estoy de Caracas, desde Caracas. Yo soy el papá de Ana Delcy. Yo soy el papá de Ana. De Ana, la muchacha del brazo. Sí, sé quién la es. muchacha que tiene el brazo que está en Francia. En Francia. ¿Ves? Sí. Cuéntame. ¿Ya la recuerdas? Sí, claro que sí, yo la recuerdo. Ah, bueno. Tienes ahí atrás a Nuestra Señora ¿Tú del sabes? Perpetuo Socorro. Esa imagen que tienes detrás de ti. No, esta es la señora del camino. Nuestra Señora del Camino Neocatecumenal. Oh, mira qué linda. Esa es una realización, una nueva evangelización aprobada por San Juan Pablo II. Ya tenemos 60 años, tiene 60 años del camino neocatecumenal. Yo quería participarte que yo fui bautizado a los 10 años de edad, ¿verdad? Esas cosas que pasan que los papás de uno como que se descuidan. Y yo estudiaba, como cosa paradójica, el colegio de varones era de monjas y el colegio de hembras era de personal civil. Eso quedaba frente a la iglesia de Altagracia en Caracas, ¿verdad? Y después que hice mi primera comunión, al otro año o ese mismo año, no recuerdo muy bien, la maestra entró con algo como un cuadro debajo de su brazo. Yo estaba como en tercero o cuarto grado, algo así, ¿verdad? Y ella hizo como una rifa. ¿Y cuál es la sorpresa? Que me la gané yo. Ajá. Me gané un cuadro de la Virgen, ¿ves? Okay. Y eso yo me lo gané con el número 19. Ahorita yo puedo discernir, que te escuchaba hablar de las señales y eso, ¿no? Y mi hija Ana nació un 19 de abril. ¿Ves? Y mi hija totalmente consagrada, cuando tú ves su página de ella, cuando ella publica los evangelios, entonces consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Bueno. Pues bueno, mi esposa, mi otra hija menor, mi esposa es la que te llamó preguntándote por eso de la gente que hacía medicina viendo el ojo, ¿te acuerdas? Sí. Que te hizo por el privado. Sí, iridólogos. Los que se llaman iridólogos. Sí. Ajá, todos te seguimos a ti, todos te seguimos. Estamos haciendo, yo estoy haciendo la consagración, yo hice una consagración sencilla de la página de Hacia Dios y ahora estoy haciendo la de Lazos Marianos. Pero yo lo que te quería agradecer era que la gente te pregunta, no, mira, ¿por qué te metes, por qué lo haces en tu carro, por qué esto y aquello, ¿no? Y yo le quería decir a los hermanos del ejército mariano,
porque Marisela me dijo, ya tú formas parte ya usted forma parte del ejército mariano, porque yo hago el rosario todos los días contigo también, igual que el soldado, ¿no? Exactamente. Todos los días, y después hago mi coronilla con Lorena, ¿no? Y entonces yo le quería decir a los hermanos, y recordarte a ti que cuando tú naciste con el rosario, fue como lo de la Virgen y el Niño Jesús en un pequeño pesebre, y que tu carro, fue ese pesebre. Y si yo no puedo ir a Bosnia, o nosotros no podemos ir a Bosnia, en tu carro tenemos nuestro Medjugorje, porque nuestra virgencita se nos aparece en el techo de tu carro. Exactamente. ¿Ves? Ayer nada más yo estaba como loco, porque yo creo que yo fui el primero que la vi y empecé a mandar, mira, ahí está Nuestra Señora, ahí está, vela, ahí está. Y hoy, como se presentó más esplendorosamente en el quinto ella en el misterio. Quinto, casi siempre en el quinto rosario, en el quinto misterio, había una cruz muy bonita esta mañana allí. Sí, se veía de lo más clarito de todo eso. Y cuántas veces nos hemos visto también plumas, que por cierto, esas plumas que aparecen, exacto, yo nunca las veo, visiblemente no quedan en mi carro. Yo no las, o sea, no es que queda la pluma en mi carro. Esas plumas pasan, pero nunca quedan visibles. Yo no recibo, la pluma no queda conmigo. O sea, yo sé que la gente me pregunta, ¿eso se queda en tu carro? No. Nosotros lo vemos paseando por acá, subiendo la pluma por aquí, por allá, y jamás. Sí, sí, señor, sí, señor. Sí, y bueno, para mí eso de verdad es agradecerte mucho, o sea, esa gracia que el Señor nos regala a todo el ejército mariano, que tu carrito fue ese pesebre donde nació Jesús. Amén. Y ahora tenemos nuestro Medjugorje y lo tenemos ahí en tu carro, pues, porque la Virgen viene todos estos días y se nos presenta, pues. Es la iglesia caminante. Y la, todos somos iglesias, como el carro se mueve de un lado a otro, pues es llevar el evangelio, el mensaje de Cristo. Yo sé, a mí me gustaría estar más cómoda en mi casa rezando el rosario, pero también tengo el problema de que la interferencia del wifi de mi teléfono con el de la casa. Mi casa, pues ahora mi hija está haciendo un colegio en la casa, y si yo hablo en un cuarto se escucha en el otro. Es como que, bueno, me tocó el carro y aquí tenemos carro para rato. O voy a trabajar. Pero esa es la gracia. Sí. Esa es la tremenda gracia, porque tú te imaginas, fíjate, la Virgen se presenta en las cosas más sencillas. Fíjate los testimonios que tú contaste, estas apariciones de estas niñas, cómo se le ha parecido a estas personas. Y los niños que le dieron la leche, me pareció tan tierno exacto, eso, como la Virgen le pidió la leche para su divino niño, ¿no? Qué lindo, en la India, ¿no? Que en la India tienen tantas creencias. Y si tú ves claro, si tú ves esta Virgen de Nuestra Señora de Balancani, tú vas a buscarlo en el internet, tú ves cómo en ese templo entran todos los hindúes con sus vestiduras, que ellos colocan acá como una piedrecita. O sea, ellos tienen otras creencias, pero les llama la atención esta Virgen, o sea, la Madre de Dios, y van con mucha devoción a verla. Y en la India solamente es muy pequeño el porcentaje de católicos que hay, pero la devoción es muy grande. Y otra cosa, Loren, si tal vez fuera en tu casa, a lo mejor hasta te costaría hacer el rosario, porque a lo mejor todo el mundo se abocara a todo esto. Y cuando yo puedo discernir que es maravilloso ver que nos conectamos contigo, casi 500 personas, sí. 400 chantas, estaba por 300, no sé cuánto, y para mí esto es muy significativo, es muy hermoso. Sí, yo tengo 23 años. De lleven, vamos, muévanse. O sea, estás en un carro, en algo exactamente. Como dice el Papa, si Jesús no viajara en primera clase en un avión. O sea, el Señor va a escoger los medios más sencillos, lo más rústico, lo que menos pensemos. Así, esto es mi pesebre, exactamente así como tú lo estás diciendo, así mismo como tú lo describes. Exacto. Así que... Y nuestro Medjugorje, porque ahí se nos presenta la Virgen. Imagina que todo el mundo supiera eso, todo medio Miami se mete completo ahí en tu casa, todo el mundo. En cambio que en este carrito, yo creo, sí, este carrito tenemos esta gracia y yo de verdad como que... ella que se aparece con ese color amarillo, con ese manto azul tan bonito que siempre se... Y el manto azul también había una cruz.
Sí, y que corre hacia abajo, el manto así, todo totalmente, sí, sí, hasta se llega a ver como la forma de los rayos, y se ve como un colorcito amarillo ahí, y crema, ¿no? Que en el medio de la Virgen. Bueno, Pero de verdad que el Señor te siga derramando su Santo Espíritu sobre ti, tu esposo, tus gracias. hijas, toda tu familia, y te diga Muchas dando el gracias. 100 por 1. El 100 por 1 en bendiciones y regalos y todo eso que te toca hacer porque tu trabajo es fuerte, pues tu trabajo de médico como tal, ese es otro apostolado también que el Sí, Señor te da. que amo, exactamente. Amo mucho ser médico, de verdad que sí. Ha sido, para mí, no, yo creo que, o sea, es algo que lo llevo conmigo y yo quiero ser médico hasta que muera, hasta que Dios me Así es, llame. No quiero retirarme, vamos a ver lo que Dios quiera, ¿no? claro. Bueno, te doy las gracias, ya lo que me quedan son 3 minutos. Te doy las gracias por tu Ok. testimonio, de verdad que estoy feliz porque 2 hombres entraron en vivo y dieron su testimonio Ah, y yo bueno. siempre le he pedido a la Virgencita, Virgencita, quiero más hombres enlistados en el ejército mariano. Resulta que ella hoy me dio ese Y yo regalo. más feliz porque te quería compartir eso. Mi nombre es René, mi nombre es René, René, gracias René, René. gracias. Y Bueno, un abrazo para todos. recemos mucho por el mundo entero. Muchas gracias René, Dios te bendiga. Sí, señor. Reza por mí. Y yo rezaré por ti. Claro que sí. Bueno, ya nos quedan prácticamente 3 minutos. Estoy muy agradecida con Dios. Déjame ver si tengo una persona que solamente me diga algo. Bueno, no entró la señal. Estoy muy agradecida, muy feliz de todas las personas que se conectaron en vivo a escuchar sobre estas apariciones marianas. Más adelante vamos a hablar de Nuestra Señora de Lourdes. Y recuerden que el 10 de abril, que es este próximo viernes, vamos a comenzar. Esta sería mi 4ª consagración a Jesús a través del corazón inmaculado de María. Y lo vamos a hacer de una manera tan sencilla que ustedes puedan ser los propios maestros y llevarles esta consagración tan sencilla a sus hijos para que toda la familia se consagre. Vamos a buscar eso. Yo me las voy a ingeniar para consagrar a mi esposo también, de que me escuche, algo muy sencillo. Pero esta es la idea, que estemos refugiados, protegidos dentro de ese corazón maternal. Y nos diga ella en ese tiempo de angustia, no estoy yo aquí que soy tu madre, no corren todas tus cosas por mi cuenta, no estás tú aquí, mi regazo. Como ella que viene como le dijo a Santa Isabel, de donde aquí, que la madre de mi Señor venga a mí. Ella viene a nosotros. Dios les bendiga, nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana para el rezo del Santo Rosario. Muchas gracias por acompañarme en este programa de las apariciones marianas.